Bueno, quiero saludar al señor presidente del Gobierno Regional de Piura por acompañarnos en este noveno CAMUR. Quiero saludar a los señores alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, funcionarios municipales y municipalistas presentes hoy en esta novena conferencia anual del municipalismo peruano, CAMUR 2013. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hace 9 años iniciamos por primera vez este espacio reuniendo a cientos de autoridades locales y personas vinculadas con el municipalismo peruano para proponer, dialogar y debatir importantes temas, como en la primera CAMUR que se ha denominado Nuevas Alternativas de Gestión Municipal, los retos de las municipalidades rurales para el siglo XXI, cuyo objetivo fue presentar las nuevas competencias y funciones que vienen desarrollando las municipalidades, considerando además nuevos temas que las municipalidades tendrían que asumir en los próximos años dentro del proceso de descentralización. En la segunda CAMUR, denominado Gobernabilidad y Desarrollo Rural, concurso de buen gobierno rural, en esta CAMUR tuvo como lema central un país sin exclusiones. Se construye desde los actores locales, porque las autoridades municipales, desde lo más alejado de nuestro país, llegaron al corazón del centralismo para escuchar, reflexionar y debatir, al mismo tiempo que se identificaron y se premiaron experiencias innovadoras desde la gestión local, que se denominó buenas prácticas de gestión desde los gobiernos locales. En la tercera CAMUR, denominada Reforma del Estado para un país más equitativo, la discusión de esta CAMUR tuvo como tema principal la inclusión de los municipios rurales en el proceso de descentralización y crecimiento socioeconómico, las mancomunidades y el desarrollo económico local, la consolidación de la red de municipalidades rurales del Perú como actor representativo de las municipalidades en nuestro país. La cuarta CAMUR, denominado Balance de la Descentralización, tuvo como tema principal y estuvo referido a hacer una reflexión sobre el proceso descentralista en el Perú, comprometiendo a las municipalidades para asumir una posición adecuada y responsable, y se discutió el relanzamiento del proceso de la descentralización con temas priorizados por RENURPE como la solución al problema de la conducción del proceso de descentralización que aún sigue pendiente, descentralización fiscal y su relación con las transferencias de competencias, la construcción de territorios viables, la modernización del Estado con normas, instrumentos y procedimientos adecuados para el desarrollo de las acciones de los municipios, la gestión ambiental descentralizada en el escenario del cambio climático, la participación ciudadana, tema emblemático de la red, y el desarrollo de capacidades. En la quinta CAMUR, que se ha denominado Alternativas Locales frente a la crisis económica y ambiental, en este CAMUR se realizó después de la movilización contra el recorte presupuestal a los gobiernos locales, que tuvo la negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas, por consiguiente la reposición de los recursos a los gobiernos locales, y resaltó el tema de la crisis económica financiera y su conversión en crisis económica global, así como el incremento de los conflictos socioambientales generados por el aumento de las concesiones y la explotación de los recursos naturales del país. Destacamos la exposición del ex ministro de Economía y Finanzas, doctor Luis Carranza, para decir sobre los puntos de vista y las opciones del gobierno para afrontar la crisis y evitar un mayor impacto fiscal. En este espacio se dio la premiación del tercer concurso de experiencias innovadoras de buen gobierno municipal rural. En la sexta CAMUR, denominado Municipios por la Descentralización hacia una redistribución equitativa y sustentable, en esta CAMUR se discutió los esfuerzos que el Estado está haciendo para una descentralización administrativa. El país ha recuperado su crecimiento económico
pero las brechas están acentuando por falta de una estrategia nacional de desarrollo rural sostenible para las poblaciones rurales, donde ellas superen los mayores índices de pobreza, elevando la calidad de los servicios en salud y educación, incorporando temas como eficiencia y eficacia en la inversión local, recursos naturales y cambio climático. En la séptima CAMUR, denominado la descentralización con inclusión y equidad, se realizó en un escenario complejo para los actores involucrados en la descentralización, pero al mismo tiempo, como año electoral, era un escenario de oportunidades para lograr políticas públicas dirigidas a la inclusión de los municipios ubicados en zonas rurales. Esta inclusión implica la profundización de la democracia y la descentralización en un Estado que debe promover la inclusión, tomando como base el fortalecimiento de los municipios rurales, gestión de sus territorios, la explotación y defensa de los recursos naturales y la promoción del desarrollo económico local, la pequeña agricultura y la seguridad alimentaria. En la octava CAMUR, que se ha denominado Autoridades por el Diálogo para la Descentralización y el Desarrollo, en esta CAMUR se realiza en un contexto de conflictividad social entre algunos proyectos extractivistas y los ciudadanos de las comunidades campesinas, la reafirmación del proceso de la descentralización, el ordenamiento y uso del territorio era urgente colocarlo en la agenda nacional y necesario impulsar la revisión de muchos instrumentos desde el gobierno central. Se destacó la promulgación del Decreto Supremo 090 del año 2011 PCM, que determina el listado de las municipalidades rurales en el país. En esta novela CAMUR 2013, denominado hoy Soberanía, Seguridad Alimentaria, Agua y Cambio Climático en la Agenda Política 2014. Invitamos a todos a escuchar y hacer propuestas sobre la modernización del Estado, la problemática de las municipalidades en los temas de agua, soberanía y seguridad alimentaria, políticas ambientales, gestión de riesgo y cambio climático, que deben tomarse en cuenta para el cumplimiento de sus funciones y competencias de una eficiente gestión pública y adecuada administración. Normatividad y disposición de recursos, así como la generación de políticas públicas de lucha contra la corrupción en pos de transparencia del sector público. Todo esto de cara a las próximas elecciones del año 2014. Pero no podemos dejar de mencionar que el presupuesto de los gobiernos locales y regionales han sufrido un inmenso recorte, porque el Ministerio de Economía y Finanzas estimó para este año 2013, por concepto de canon, un monto de 4.761 millones. Con esta base, los gobiernos regionales y locales proyectaron sus gastos para el presente año fiscal y asumieron compromisos con las poblaciones locales en el marco de sus presupuestos participativos. Pero la sorpresa se dio cuando solo llegaron a 3.631 millones, de lo que significa una reducción de 1.130 millones, que representan el 23.7% menos respecto a la cifra programada. Por esta razón, la plataforma de gobierno descentralizado, integrado por la RENURPE, la AMPE y la ANGR, frente a la mala estimación del Ministerio de Economía y Finanzas y la volatilidad de estos recursos, se pronunciaron para la implementación de la descentralización fiscal, en donde se pueda establecer reglas claras, predecibles y objetivas para las transferencias y posibilitar la creación de fondos de estabilización para los gobiernos locales y regionales para poder enfrentar circunstancias como esta. El Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ha dictado normas como el Decreto Supremo número 224, ha transferido la suma de 294 millones de soles y algo más, según el artículo 4 del referido Decreto Supremo. Se aprueba la emisión interna de bonos soberanos
hasta por la suma de 500 millones de soles para resarcir el recorte de estos fondos, pero en la plataforma creemos que no son suficientes. Esta novena CAMUR 2013, por la importancia que tiene cada mesa de debate, consideramos que las conclusiones y acuerdos a los que se lleguen debemos hacerlas y hacer el seguimiento y la evaluación. Por esta razón, estamos invitando a los alcaldes, funcionarios municipales, a los representantes de los sectores del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, que sean parte de los grupos de trabajo que se deriven de las mesas siguientes: gestión pública y programas sociales, en la que destacamos la participación de los ministros de Estado, de Agricultura y Riego, del MIDIS y de la representante de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, del representante del Gobierno del Ejecutivo de nuestro vecino país, el Ecuador. Soberanía, seguridad alimentaria y desarrollo rural, con la participación del experto Fernando Eguren, director de CEPES, la congresista Claudia Coari, la experiencia del alcalde del distrito de Chusquis, los expertos en esta materia de Intermon, Oxfam y soluciones prácticas. En la tercera mesa de mancomunidades municipales y gestión del agua, en esta mesa participarán el viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el viceministro de Desarrollo de la Infraestructura Agraria y Riego, y los expertos Andrés Alincastre de Agua, Ana María Acevedo de Agua Segura y por Remurpe, nuestro secretario ejecutivo. Políticas ambientales mineras para el desarrollo local sostenible, gestión de riesgo y cambio climático, con la participación del secretario ejecutivo de la red MUCI, la jefa de CENEPREP y los expertos en este tema, Ana Leiva de FEDEPAZ, Lenquis Angulo del programa PAC Perú y la participación del alcalde de la provincia de Espinar del Cusco. Política fiscal y lucha anticorrupción en la Agenda Política 2014, con la participación de Javier Atkins Regius, presidente del Gobierno Regional de Piura, el congresista de la República Sergio Tejada Galindo, presidente de la Mega Comisión, el señor Julio Galindo, procurador anticorrupción del Estado, y el señor Giancarlo Castiglioni, director del Fórum Solidaridad, y la alcaldesa de Puerto Bermúdez de Pasco, señora Dina Humanca. Y por Remurpe estará la alcaldesa distrital de Cusipata del Cusco, Irma Cárdenas. Los aportes y conclusiones a los que arriben las mesas temáticas y la CAMUR 2013 en su conjunto señalarán la ruta de trabajo a seguir por los grupos de trabajo que tendrán para el seguimiento y la evaluación y trabajar conjuntamente con los sectores del Estado para la generación de políticas públicas en beneficio de la gestión pública en general y del municipalismo peruano en particular. En ese sentido, me siento como vicepresidente de Remurpe muy contento por la acogida y a nombre de la directiva darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta novena conferencia anual de municipalidades CAMUR 2013 denominado Soberanía, Seguridad Alimentaria, Agua y Cambio Climático en la Agenda Política 2014. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del señor Fernando Hernández Benguimilla, vicepresidente de Remurpe, y hacemos ahora la invitación al señor Javier Atkins Regius, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a dar las palabras de inauguración y apertura de este CAMUR 2013. Lo recibimos también con respeto. Muy buenos días, amigas y amigos. En primer lugar, permítanme agradecer a la Red de Municipalidades Rurales del Perú por esta gentil invitación a participar y a inaugurar esta conferencia anual muy importante.
En segundo lugar, mencionarles que cuando hablamos de soberanía, seguridad alimentaria, agua y cambio climático, pues es un tema que, si bien es cierto, es transversal, es un tema que implica no solamente, como bien sabemos, a las municipalidades, sino en general a los 3 niveles de gobierno. Pero aquí, como estamos concentrados en los niveles, el nivel subnacional, no voy a hablar solamente de municipalidades, sino vamos a hablar de este nivel subnacional que nos compete a nosotros los gobiernos subnacionales. Y un poco para enfocarme claramente en cuál es el rol de los gobiernos subnacionales, en este caso, en lo que se refiere a la implementación de políticas públicas que atienden la soberanía y seguridad alimentaria, que atiendan el cambio climático y el problema del agua. Y cuando hablamos de políticas públicas, pues obviamente las políticas públicas tienen que centrarse en el ciudadano y la ciudadana. Las políticas públicas nacen pues de las demandas de ciudadanos y ciudadanas en los distritos, en los centros poblados, en las provincias, en las regiones y en el país. ¿Y qué nos refleja la información que existe en el país respecto a los 3 motivos fundamentales de esta conferencia anual de Remurpe? En el caso de soberanía y seguridad alimentaria, que la definimos como la disponibilidad, uso, en el suministro de alimentos y acceso material y económico a alimentos suficientes, de manera que pueda toda la población tener acceso permanente, sostenible, a una alimentación nutritiva, que pueda, poco a poco, que podamos ir erradicando esos altísimos niveles que tenemos de nutrición crónica, con indicadores que todos conocemos muy nefastos, ¿no? Y que constituyen para nuestro país una enorme pérdida que tiene que ser atendida, y la atención viene para proveer la base para mejorar el bienestar de las capas más necesitadas de la población. No podemos pensar en un país sostenible, con un crecimiento o un desarrollo. Puede haber crecimiento, pero no hay desarrollo. Si es que no enfrentamos este lastre que tenemos en todo el país, y especialmente en las zonas rurales y andinas, de la desnutrición crónica y de los problemas de anemia. El Estado peruano, en diferentes espacios, desde el Acuerdo Nacional con la política número 15, que es la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, de Gobiernos Regionales, en espacios internacionales, cumbres mundiales sobre alimentación, en fin, en diferentes espacios, pues ha puesto de manifiesto no solamente su vocación hacia enfrentar este problema de seguridad alimentaria, sino a trazar políticas públicas claras que permitan realmente tener una dirección definida en lo que se refiere a cómo superar este grave problema que tenemos. Finalmente, con la creación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, el Estado peruano ratifica pues una clara decisión política para atender esta problemática. Y también ahora tenemos la participación concertada en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria de mediano y largo plazo 2013-2021, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, y en la que participan pues todos los sectores del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, donde nosotros como gobiernos regionales también presentamos y participamos en cada uno de estos sectores con la temática, coordinando y dando también soluciones o propuestas claras, de manera que podamos enfrentar y enfocar este tema de una manera integral. Hay que tener en cuenta aspectos relacionados con la disponibilidad, estabilidad en el suministro de alimentos, acceso y el uso de los mismos. Y esta Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria guarda estrecha relación con la estrategia de superación de la pobreza y oportunidades para los pobres. Un esfuerzo que se suma a las acciones que realiza la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y la Comisión Multisectorial de Desarrollo Rural.
En el caso del agua y cambio climático, nuestro país es uno de los más ricos en disponibilidad de agua. Sin embargo, sabemos que el problema acá no es un problema de dotación, sino es un problema de gestión de los recursos hídricos. Quizás el 95%, entre el 90 y el 95% de la disponibilidad de agua está en la cuenca del Atlántico, pero el 60 o el 65% de la población vive en la cuenca del Pacífico. En la cuenca del Atlántico, y el agua en la cuenca del Atlántico ya viene siendo afectada por la minería informal, un gravísimo problema que tenemos. Y en la cuenca del Pacífico, la mala gestión del agua, sobre todo en la parte agrícola, donde hay una productividad del 35% más o menos, y en los servicios de agua potable del 50%, la mala gestión de los recursos hídricos también es un problema que tenemos que enfrentar y tenemos que poco a poco ir mejorando esa racionalización y esa gestión integral del recurso hídrico. Por eso consideramos que la gestión integrada de recursos hídricos en cada una de las cuencas hidrográficas deben hacer de un proceso de planificación con visión compartida, que atienda las demandas de uso poblacional en primer lugar, las demandas de uso poblacional, las demandas agrícolas y las industriales. Y en esta concepción, en esta planificación, pues tienen que participar todos los actores, tienen que estar todos los actores, instituciones privadas, gobiernos locales, gobiernos regionales, las comunidades campesinas, las juntas de agrarias y no agrarias, en fin, todos aquellos que vivimos, todos los seres humanos que vivimos, obviamente, de esta gestión del agua. Y en lo que se refiere al cambio climático, pues nuestro país es uno de los 10 países que va a ser y está siendo más afectado por el cambio climático. Y especialmente la actividad agrícola es la que se afecta y le pega directamente el cambio climático, por ser dependiente del clima y las condiciones ambientales naturales. Es de las más vulnerables y tiene un alto grado de exposición su población. El Ministerio de Agricultura, también consciente de la vulnerabilidad de la población rural y los peligros a los que se enfrenta, culminó el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario, aprobado por resolución ministerial, contando con el apoyo de FAO y el Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y autoridades regionales, que debe ser implementado con presupuesto local, regional y nacional. Desde el mes de marzo de este año se viene desarrollando el proyecto Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de subsistencia. Este proyecto se viene también desarrollando, implementando gracias a la colaboración de FAO y al gobierno del Japón. El marco conceptual de este proyecto evalúa los impactos del cambio climático, el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los enfoques de adaptación de los medios de subsistencia. Como conclusiones de lo que les puedo comentar sobre estos temas, la primera conclusión es de que tenemos que reconocer en los 3 niveles de gobierno que somos un país vulnerable a los efectos del cambio climático. En segundo lugar, el cambio climático afecta y afectará la disponibilidad de agua y alimentos, y la misma que debe ser estudiada en un contexto territorial. En tercer lugar, la información científica y técnica debe traducirse en políticas públicas que nos permitan consolidar nuestra soberanía, atender las demandas de seguridad alimentaria, disponibilidad de agua para el desarrollo sostenible y resiliencia ante el cambio climático, mediante la implementación de estrategias, políticas, planes y acciones. En cuarto lugar, la política pública solamente podrá ser visualizada cuando se inviertan fondos públicos en estos 3 ejes: seguridad alimentaria, agua y cambio climático. Y finalmente, el desarrollo humano al que todos aspiramos para la sociedad peruana será posible cuando logremos implementar estas políticas públicas y mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su desarrollo social, económico y sostenible.
Por eso quiero saludar nuevamente a la red de municipalidades regionales por la generación de estos espacios de diálogo, de conocimiento. Ya van 9 años, entiendo, que se llevan a cabo estas conferencias anuales, que realmente nos permiten sensibilizar y nos permite tomar en cuenta la importancia de estos 3 aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Hace poco estuve también en una reunión en Marruecos, una cumbre de ciudades y regiones, donde los temas de cambio climático, el tema de cambio climático era un tema clave, puntual, y que no solamente se ve en el Perú, sino que en todos los lugares del mundo ya lo están tocando, lo están viviendo. Los alcaldes de diferentes países, de regiones, provincias, todos hablaban del cambio climático, todos hablaban de la gestión de recursos hídricos, todos hablaban del acceso al agua, al desagüe, al tratamiento de aguas. ¿Sí? Los problemas que tenemos acá son comunes prácticamente en todo el orden. ¿Cómo se solucionan? Ahí tenemos nosotros que aplicar cada una de nuestras circunstancias, aplicar a nuestras realidades e ir poco a poco mejorando esta gestión del recurso hídrico. Las tierras que se salinizan en la costa del Perú debido al sembrío de productos que no deberían llevarse a cabo bajo la modalidad acá en la costa, pues son problemas también traen como consecuencia la degradación de nuestras tierras, menor productividad, peor uso del agua y una mala gestión del recurso hídrico. Esos son los temas importantes que tienen que ser abordados, como dije anteriormente, por todos aquellos que estamos inmersos en esta problemática y que queremos que nuestro país sea un país sostenible, sea un país donde haya igualdad y sea un país donde todos podamos poco a poco ir mejorando la calidad de vida de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. Agradezco mucho a Renurpe por esta invitación nuevamente y declaro inaugurada esta 9ª conferencia anual de municipalidades. Muchas gracias.